capítulo 6, del mundo feudal a la ciudad medieval, el movimiento de reforma del siglo XI. Creo que dije 16, no, siglo XI. Entonces, entendamos, para hablar del siglo XVI, ustedes saben que en asuntos históricos es una concadenación de elementos. No se dan las cosas de una manera esporádica o puntualmente, ¿no? Sino que hay elementos que se vienen realizando en el tiempo y luego vienen otros eventos, se van a suceder, ¿no? Se van a suscitar, en este caso, la reforma, ¿no? Con Martín Lutero. Entonces, básicamente desde el siglo XI ya se viene viendo todo este mover de reforma dentro, dentro de la iglesia cristiana, ¿ya? Entonces, por ello me interesa que lean este capítulo y hagan un resumen, entonces nos va a ubicar de qué es lo que está sucediendo en ese entonces, en la Edad Media. Pastor, perdón, ¿podría repetir las Sí. páginas? Es capítulo 6. Me parece que en el PDF que tengo no he encontrado la página, ¿no? Pero es capítulo 6. Capítulo 6, del mundo feudal a la ciudad medieval. Ese es el título principal. Como subtítulo está el movimiento de reforma del siglo XI. Pastor, ¿y el libro usted la mandó o cómo? Lo tengo en mi archivo y yo lo podría mandar a ustedes. Pastor, esa es de la historia del cristianismo, ¿verdad? El legado del Eh, cristianismo en la El cultura legado occidental. ya, Sí, eso de César no Vidal. tendría. el libro se llama El legado del cristianismo en En la la cultura cultura occidental. occidental. Algunas veces ahí en las páginas aparece como la herencia del cristianismo en la cultura occidental. Entonces, si Sí, alguno lo ubica, sí, lo me mandé, puede... pastor. Ya lo mandé Ya ya. envíate. Ah, ya. Gracias. A ver, voy a ver. Comprobando. Sí, ya lo mandó, está bien. César Vidal. César Chávez, perdón. Ah, no, Vidales. Ah, sí. Ya. Entonces, este capítulo 6, entonces, deben de, ah, nuevamente le digo, leerlo y hacerle el resumen, ¿ya? Por favor. Del siglo XI. Vamos. En el Gracias, siglo Ernesto. II, en este mapa que les presento, podemos ubicarnos la extensión del Imperio Romano, ¿no? Entonces, este imperio romano, en su máxima expresión de conquistar tierras, dominios, eh, no ha sido también fácil poder, digamos, gobernarlo, ¿no? Sí, se van a tejer muchas situaciones políticas, como siempre hay, el ser humano es así. Entonces, eh, va a llegar en el siglo IV, Teodosio I va a dividir este vasto imperio en dos partes, ¿no? Para una mejor administración y dejando también bajo esta administración de una parte a un hijo y otra parte al otro hijo, ¿no? Entonces, desde ahí conocemos nosotros a el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente va a tener como su capital a Roma y el Imperio Romano de Oriente va a tener su capital en Bizancio o también Pastor, Constantinopla. Sí, ¿está compartiendo pantalla? sí, No se sí, ve. sí. ¿No se ve? Oh, perdón, entonces voy a, quizás sin querer, queriendo, dejado de hacerlo. Mm, Ahora sí se ve, se ve un mapa.
Ya, bueno, por eso quizás me preguntó Alexis, ¿no? Pensé que estaba, perdonen. Ya, capítulo 6 de este libro y el mundo feudal a la ciudad medieval de César Vidal. Bien. Estaba mencionando de que el Imperio Romano en el siglo II es inmenso, no es grande, ha podido, digamos, conquistar muchas tierras que tiene que ver parte del África, Asia y Europa, ¿no? Entonces, el imperio abarca 3 continentes. Bien, entonces, poder, digamos, administrar un imperio no es tan sencillo, ¿no? Imagínense, tremendo. Y luego hemos dicho que Teodosio I va a dividir el reino entre sus 2 hijos y estamos mencionando que se va a dividir en el Imperio Romano de Occidente, que está de color rojo, y el Imperio Romano de Oriente, que está de color lila. El Imperio Romano de Occidente va a tener como su capital a Roma, y el Imperio Romano de Oriente va a tener como su capital a Bizancio o Constantinopla, ¿no? Bien. Y ahora podemos nosotros ver y ubicarnos saltando, ¿no? Cómo era más o menos el Imperio Romano ya en el siglo VI, ¿no? Ha cambiado bastante y nosotros sabemos de que el Imperio de Occidente va a ser invadido por los bárbaros y van a aparecer ahí un sinnúmero de reinos que van a estar en pugna entre ellos, ¿no? Por eso vemos el reino de los suevos, el reino de los visigodos, el reino de los francos, el reino de los ostrógodos, el reino de los vándalos. Y en todas estas van a darse pues guerras mutuamente, hay reyes que quieren conquistar a otros y así esto, el Imperio Romano de Occidente está todo en un desorden, podríamos decir así, ¿no? Y todavía el Imperio Bizantino va a estar, digamos, muy bien, ¿ya? Ah, entonces, el Imperio Bizantino va a existir hasta el siglo XV, que va a ser tomada por los musulmanes. Entonces va a quedar todavía ahí como Imperio Bizantino, ¿no? Pero el Imperio de Occidente desapareció, cayó, ¿no? Bajo el poder de estos grupos llamados los bárbaros, ¿no? Según los romanos. Pastor, Sí, ¿puede retroceder el otro mapa ya. No entendí. ¿Los rojos quiénes son? el Imperio Romano de Occidente, Ah, ya, ya. ¿Y el otro de qué imperio es? Imperio Romano de Oriente. Ah, Todo es el Occidente Imperio y Romano. Oriente. O sea, todo es el Imperio Romano, pero Pero está se dividido en dos. divide en 2. Imperio Occidente y Romano Oriente. de Occidente, ¿sí? Imperio Romano de Oriente. Al Imperio Romano de Oriente se le va a conocer también el Imperio Bizantino, ¿no? Sí. Porque tiene su capital que es Bizancio, o también al Imperio de Occidente también se le conoce como Imperio Occidental, ¿no? Pero ¿Y ese antes de todo el eso, imperio. antes de eso había otro mapa? No, no. Sí, No, no, ya no, ya. Ah, ya. Ese pastor. ¿Y eso este es, qué? Ese es este todo. es, este es todo el imperio, Ya, ese es todo el como una imperio. unidad, ¿no? Sí, Ujú. como una unidad administrativa, ¿no? El- Teniendo a Roma únicamente como su capital. Eso es Ya, lo que ya. estoy mostrándoles. Pero acá ya en el siglo IV ya se ha dividido en 2 con la finalidad de, porque hay también situaciones culturales distintas. En el Imperio Romano de Occidente va a predominar el idioma el latín.
¿no? Entonces, los occidentales tienen otras costumbres, un poco que no se entiende con los orientales. En este caso, el Imperio Romano de Oriente va a predominar el idioma griego, ¿no? Ya, entonces, y eso va más adelante, si ustedes se han visto, ¿no? El imperio, digamos, perdón, historia de la iglesia, cuando se produce también la división en la iglesia católica romana, siglo XI, se va a separar, se va a dar la iglesia católica romana de Occidente y la iglesia católica romana ortodoxa, ¿no? Porque los orientales tienen otra forma de concepción. Se va a producir diferentes, digamos, entendimientos, ¿no? Porque Occidente y Oriente son dos culturas distintas. Bien, entonces cae el Imperio Romano y de Occidente, pero pervive todavía el Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente hasta la caída de Bizancio o Constantinopla y de así va a terminarse la Edad Media, bueno, sí. Entonces encontramos que en la Edad Media comprende 1000 años aproximadamente, ¿no? Entonces, del siglo V al siglo XV se conoce a estos siglos, se conoce como la Edad Media, ¿no? Y hay algunos que lo dividen a la Edad Media en Edad Media alta y otra Edad Media baja. Otros hacen una tercera división y lo llaman, ¿no? A los siglos del 5 al 10, alta Edad Media, del 11 al 13, plena Edad Media, o también del 14 al 15, la baja Edad Media, ¿no? Entonces, en el siglo V, en el año 476, cae el Imperio Romano de Occidente con la invasión de los romanos, como les digo, ¿no? Entonces, han pasado los siglos, los años, y es en el año 1453, es decir, siglo XV, cae el Imperio Romano de Oriente. Entonces, ese imperio vasto, grande, desapareció.